dentro de lo económico. Pero tenemos en línea al diputado y economista Tony Bosa, con quien vamos a conversar sobre la propuesta de indexar el salario. Buenos días, Tony, ¿cómo estás? Saludos, David, saludos a toda la audiencia, a todos los que están pendientes de este tema tan importante para la gente, ¿no? Sí, Tony, yo quiero aclarar a la audiencia, nos conocimos en Maracaibo, estuve en tu casa, has sido un dirigente de muchos años, respetado y muy apreciado en el Zulia por amigos comunes, asesor incluso del gobierno en diferentes instancias y además muy estudioso en la materia desde hace tiempo, me consta porque he participado en varios encuentros con Pascualina Curcio, Pascualina, contigo, con otras personas, de cómo le han hecho seguimiento al tema económico en Venezuela. En este momento, en este contexto o esta coyuntura política muy particular, una de las propuestas que más se está debatiendo a nivel nacional es la indexación salarial. Estuve estudiando el material que me enviaste y de eso queremos hablar. Lo primero, tú explicas que ya la economía está indexada, pero que en esa cadena de indexaciones en lo económico, el trabajador es el único que no tiene la posibilidad de adaptar su salario a los costos. Y eso es una tragedia para el salario, para el bolsillo del asalariado. Entonces, la única propuesta que se ventila públicamente para proteger el salario, aparte del incremento salarial, obviamente, es la indexación salarial. Yo quería brevemente explicarle a la gente qué es esa indexación salarial, cómo lo ven ustedes y cómo llegan a esa conclusión. Fíjate, David, las personas que nos escuchan, que la indexación salarial implica reconocer que ya en la sociedad, y así sucede en todos los países donde ha habido hiperinflación, sucede que comienzan los actores que tienen poder. El problema de la indexación es un problema de poder. El actor que tiene el poder de indexarse, es decir, yo tengo una mercancía, yo soy un industrial que tiene fuerza, tiene pulmón, tiene aparato productivo, y empieza a notar que suceden algunos eventos en materia de variación nominal de los precios, no del valor. Aquellos que son marxistas saben de qué estoy hablando, pero para que lo hablemos en términos coloquiales, comienza un proceso de inflación. Los actores que tienen poder dicen, mira, llaman a sus contadores, mira, aquí está pasando esto, hay un proceso inflacionario, yo quiero que tú me recalcules el precio de mis mercancías. Bueno, en el momento que le recalculan el precio de su mercancía y lo van poniendo al mismo ritmo de la inflación, eso se llama indexación. Y eso comienza a ocurrir de manera natural, para decirlo entre comillas, es decir, eso comienza a operar en un entorno inflacionario. ¿Quiénes lo operan? Los que pueden hacerlo, los que lo hacen sin que tenga sanción normativa, sin que le apliquen la norma, sin que tenga ningún tipo vamos a decir, de castigo por hacer esto. ¿Quiénes lo hacen? Los industriales, lo hacen los comerciantes. Entonces ya la economía está indexada. Cuando nosotros hablamos de indexación, hablamos de corregir una distorsión que se produce ya en la sociedad, y que el único capital que no puede indexarse automáticamente es el capital financiero. El comercial y el industrial lo hacen día a día, cada minuto están recalculando el valor de su mercancía, en todo caso los precios de su mercancía, y por supuesto el único que queda por fuera es el capital financiero. ¿Qué hace el capital financiero? Por supuesto utiliza su poder, ya lo utilizó en Venezuela, y el Banco Central de Venezuela el 19 de enero del año 2021 extendió una resolución que ya preexistía del año 17, del 2017, que le permite a la banca indexar toda su cartera crediticia, de tal manera que el único actor del grupo o de los factores del capital que no se podía indexar era el sector financiero. No por algo el economista Joseph Stiglitz ha dicho que uno de los principales logros que ha tenido el capital financiero a nivel internacional es que los gobiernos actúen para preservar el valor de las monedas, no tanto para preservar el poder adquisitivo de los asalariados, sino para cuidar los activos financieros y adecuarlos a los ritmos inflacionarios, y por eso se han fijado metas inflacionarias y se han fijado como mecanismo de protección del capital financiero
es la guerra contra la inflación. Y la guerra contra la inflación, los países la llevan hasta cuando controlan la inflación, pero no restituyen la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, a menos que eso esté violentando su proceso productivo. Es decir, cuando un capitalista pide aumento salarial, no es porque está muy preocupado de los trabajadores, sino porque se les está trancando la cadena productiva y el consumo no es suficiente para ellos seguir realizando su plusvalía. Así como hoy lo está haciendo Fedecámara, Fedecámara está pidiendo un aumento salarial. Estoy seguro que esa fiebre se le va a pasar en el momento en que ya sus cadenas productivas empiezan a producir el máximo. Ahora, para explicar en un ejemplo cómo el trabajador no puede proteger su salario, una panadería que está adaptando los precios del pan por el incremento del dólar paralelo. Él adapta todos sus costos operativos, pero el salario de sus trabajadores sigue igual. Es correcto, y además ha venido sucediendo algo, ¿no? Como ha habido una migración de venezolanos al resto del mundo, producto de la situación, no producto de ninguna dictadura como la derecha ha venido tratando de posicionar el discurso, huyendo de la dictadura, no, están huyendo de una situación económica, que además es producto del bloqueo. Si hay algo que debemos reconocer es que el bloqueo ha tenido un impacto poderoso. No todos se lo podemos endosar al bloqueo, pero el bloqueo, evidentemente, y las sanciones y todo lo que ha venido sucediendo, las medidas coercitivas, yo no le llamo sanciones, porque sancionarse es algo, cuando tú violas una norma te sanciona, pero aquí no hay ninguna violación, sino del agresor, que en este caso es Estados Unidos. Pero bueno, cuando eso sucede, pues cambian los valores, o los valores nominales de la retribución al salario, al capital, todo esto opera en contra del salario. Fíjate que Pascualina lo ha demostrado. En el año 2014, de todo el Producto Interno Bruto, el 36% iba a cancelación de salario. Ya para el año 2017, ese 36 pasó al 18, es decir, se redujo a la mitad. Y la retribución al excedente del capital pasó del 31 al 50, es decir, en apenas 3 años, la torta se estaba dividiendo de manera cada vez más desigual. Del 31 el capitalista pasó al 50. A partir de ahí el Banco Central dejó de medir o dejó de publicar lo que medía. Ya no, me imagino que lo siguen midiendo, pero no lo publican. Quiere decir que hoy debería estar por lo menos el 60% de la torta del Producto Interno Bruto yendo al capitalista, mientras que al sector trabajador, que son millones, mientras que los capitalistas quizás sean 100.000, 200.000, no lo sabemos exactamente, pero evidentemente es un número muchísimo menor, pero se están quedando con un pedazo de la torta mucho mayor. Esa desigualdad es el resultado de la hiperinflación. Y la hiperinflación es el resultado de la guerra económica, lo ha dicho hasta el Instituto Cato. El Instituto Cato, en voz de Steve Hanke, ha dicho que todas las hiperinflaciones que han sucedido en el mundo son el resultado de situaciones de guerra, de agresión, de fuerza. Y yo no entiendo cómo algunos economistas que están asesorando a nuestro presidente, si bien siguen insistiendo en el bloqueo, que yo estoy totalmente de acuerdo, el bloqueo es impactante, es determinante en la situación actual. Sin embargo, cuando van a aplicar políticas para contrarrestar los efectos del bloqueo, aplican políticas de mercado, buscando estabilizar el mercado cambiario, quemando las pocas divisas públicas. Entonces resulta un absurdo porque por esa vía no estamos restituyendo el poder económico de la clase trabajadora. Podemos incluso derrotar la inflación, que es lo que pone el Fondo Monetario en su recetario, pero por esa vía no vamos a rescatar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Sí, tienes razón, pero de esa contradicción vamos a hablar más adelante. Lo que quería preguntarte ahora es la arquitectura legal para aplicar esa indexación. Si bien sabemos que el Ejecutivo tiene la potestad legal para incrementar el salario mínimo, indexar el salario, ¿cuál es la vía jurídica? La competencia del Banco Central de Venezuela, la competencia del Ejecutivo, ¿cómo se haría jurídicamente para indexar el salario? Mira, para indexar el salario no habría que cambiar ninguna norma. Eso es otra de las cosas que han intentado generar una especie como de traba legalista de algunos que dicen no es posible hacerlo porque, por un lado, en términos de recursos, no hay recursos. Eso es algo que podemos demostrar que no es cierto. Y por otro lado, mira, es que hay una traba legal porque la moneda de circulación legal es el bolívar. Bueno, tampoco hay ningún problema. Fíjate, en el artículo 91 de la Constitución,
prácticamente establece a nivel constitucional de la Carta Magna la indexación. Cuando tú dices que el salario básico no puede estar el salario mínimo por debajo de la canasta básica, que es 2 veces la canasta alimentaria, tú para saber el monto de la canasta básica, multiplica 2 veces la canasta, por 2 la canasta alimentaria, y esa es la canasta básica. Y el salario mínimo no puede estar por debajo de ese monto. Por tanto, ahí está la indexación. Y cuando se dice que no se puede indexar porque la moneda de curso legal es el bolívar, nadie va a sustituir el bolívar. De hecho, ya la banca está indexada desde el 21 de enero del 2021 y están utilizando una unidad de cuenta indexada que se llama unidad de valor de crédito y el índice de inversión. Son dos figuras que no lesionan el marco legal. ¿Por qué? Porque no están sustituyendo al bolívar. Lo mismo se puede hacer, se puede crear una unidad indexada para el salario, igualito que le hicieron al banquero. Yo diría, hazme lo mismo que le hiciste a la banca. Indexa el salario con los mismos valores, con los mismos indicadores. No vas a sustituir el bolívar porque tú vas a seguir cobrando en bolívares, pero tu expresión salarial se va a dar en otra unidad de cuenta. Eso lo han hecho muchos países. Lo hizo Hungría, lo hizo Alemania. El último que está muy bien documentado, que sucedió y es más público, es el de Brasil. No es la última hiperinflación, pero es la última que está bien documentada, donde anclaron el salario a una expresión monetaria que no existía, que no circulaba, que era el real. Después se convirtió en la moneda oficial, pero en ese momento no existía. Y la gente cobraba, se le pasaba el salario en reales, pero cobraba en cruceiro. En Venezuela se puede hacer perfectamente en este momento sin lesionar ninguna norma, y no solamente sin lesionar, todo lo contrario, soportada en la Constitución, soportada incluso en la ley del trabajo. Es decir, tenemos el marco legal para hacer la indexación. El que dice que no se puede hacer la indexación al salario, que me explique cómo se puede hacer la indexación a los créditos. ¿De dónde sale el dinero para pagar los créditos indexados? Que es la misma pregunta que se le hace: ¿de dónde saldrá el dinero para pagar los salarios? Bueno, estableciendo mecanismos similares. Va a salir de la misma lógica que sale el dinero para pagar créditos indexados, va a salir para pagar los salarios. Ahora, hay dos contradicciones que yo veo en la estrategia económica del gobierno y que ustedes también han comentado, y tú me corregirás. La primera: si nosotros estamos reconociendo, y lo reconoció el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el efecto que tienen las sanciones, y de hecho el presidente pidió a los gobernadores una campaña para que dieran a conocer los efectos de las sanciones, ¿por qué nosotros insistimos en establecer estrategias económicas como si las sanciones no existiesen, como si el problema no fuesen las sanciones? ¿Y por qué digo que se plantea esta contradicción? Porque si tú me estás planteando los argumentos de la teoría del mercado, quiere decir que tú no estás reconociendo las sanciones, porque no se trata de un mercado transparente, de oferta-demanda, de aumento de producción, se trata de una guerra. Y en una guerra tú tienes que proteger al que está más débil, con una normativa totalmente diferente a la que te dictamina un librito que para colmo es neoliberal. Entonces, claro, la otra contradicción es la que plantea el diputado Farías de incrementar la producción. Nadie está en contra de la producción, pero todas las ruedas de prensa de la vicepresidenta Delcy Rodríguez hablan de incremento de la producción. El ministro de Pesca acaba de informar que Venezuela exportó casi 50.000 toneladas de especies marinas el año pasado. Y el crecimiento económico indica que hubo un incremento de producción. Entonces uno se pregunta, ¿cómo vas a depender de un indicador específico de aumentar la producción para luego hablar de aumento del salario? Y si estamos hablando de que hubo un incremento de producción, ¿cuándo es que vas a tener el nivel de producción para hablar del tema de incremento salarial? Entonces son como argumentos que no se profundizan, que quedan como una consigna política, pero que la gente no lo entiende en detalle, en profundidad. Por eso yo hablo de que son dos contradicciones que se están planteando. Bueno, mira, muy buena la pregunta, porque me permite aclarar algunas cosas, ¿no? Si tú estás al borde de un precipicio, perdonen esta figura, y vas a caer al precipicio, ok, tú tienes derecho a tener tus propias creencias religiosas
religiosa. Tú te puedes persinar, y está bien, ese es el derecho que tiene toda persona de tener adhesión a una religión, pero tú tienes que agarrar el volante o aplicar los frenos o desviar el rumbo, porque si no vas a caer al precipicio. Es decir, tienes que hacer una acción concreta, no derivada de tu fe. En este caso, aquí hay una fe, hay una especie de iglesia económica que dice que la oferta y la demanda establecen el precio. La oferta y la demanda nunca han creado el precio de ninguna mercancía. Eso los que son economistas lo saben. Eso es parte de la locura, de la creencia. Si algo ha tenido efectividad el neoliberalismo, es imponer algo que no es ciencia en la mente de la mayoría de las personas que habitamos este globo terráqueo. No ha podido derrotar al marxismo. El marxismo ha sido la única ciencia que ha explicado bien cómo funciona el capitalismo, y a partir de ahí toda una serie de teóricos han tratado de desmontarlo, y si no lo pudieron en la academia, como efectivamente no lo pudieron, de eso hay fuentes de análisis como la controversia de Cambridge. Hay toda una serie de elementos que demuestran que no han podido derrotar al marxismo. Entonces han creado ilusiones, como cuál, la oferta y la demanda, como que solamente va a haber riqueza una vez que haya producción. Esa es la que llama la teoría del goteo. Mira, te digo lo siguiente: es absurdo que el Estado siga diciendo que hay bloqueo, cosa que yo comparto, y al mismo tiempo se queman, se esterilizan en el mercado cambiario 5.000 millones de dólares durante el año 2022 para supuestamente estabilizar el mercado cambiario, y a partir de ahí, como una acción derivada del mercado, entonces se va a estabilizar el resto de la economía. Entonces vamos a tener un clima propicio a la producción. Eso es falso. De hecho, la realidad lo ha negado. Como lo ha negado de tal manera tan contundente, porque no hay correspondencia entre lo que se dice y lo que sucede en la realidad, entonces se han tenido que inventar medidores que no existen, como que mira, en diciembre se disparó la inflación y el tipo de cambio porque incrementaron las transacciones. Eso no mide nada. ¿Quién dijo que las transacciones medían la economía? Para tú poder medir la economía tendrás que multiplicar las transacciones por los precios. Fíjate, yo tengo un amigo que dejó de fumar en noviembre y todos los días compraba un cigarrillo. En 20 días compró 20 cigarrillos, que es una caja de cigarros. Y eso fueron 20 transacciones, pero ese mismo mes seguramente alguien compró un apartamento, no sé, en miles de dólares, y eso es una sola transacción. Es decir, tú no puedes utilizar un indicador que nadie utiliza en el mundo para tratar de refrendar una teoría que en la realidad te está negando tu lógica de aplicar. No podemos seguir entregando las divisas públicas al mercado cambiario solo para estabilizar la economía, cuando esas divisas públicas pudieron haberse utilizado para importar bienes de educación, de salud, etcétera. Son 5.000 millones de dólares, es mucho más de lo que estamos pidiendo que se nos devuelva en primera instancia con los acuerdos de México. Eso por un lado. Y por otro lado, la teoría de que hay que esperar que el ciclo productivo se cierre algún día para ver cuánto queda. Esa es lo que llaman la teoría del goteo, la teoría del derrame. Eso es un eufemismo que creó la derecha mundial para que los trabajadores se conformen con la explotación ad infinitum, y que además es una trampa, porque no reconoce un hecho, que es que el ciclo productivo es vivo, es dinámico. Eso es un viejo debate del siglo XIX. Los ciclos productivos no son una cosa estática que yo voy a esperar dentro de un año a ver cómo quedó, cuánto sobró. En este ratico que hemos venido hablando, se deben haber abierto y se deben haber cerrado miles de ciclos productivos en el país. Es decir, hay gente que tiene un ciclo productivo que dura una semana. El lunes compra los insumos, y el viernes está cerrando el inventario, está abriendo un nuevo ciclo productivo el próximo lunes. Hay empresas que son 3 meses el ciclo productivo. Hay otros que tienen unas matas de naranja que le empiezan a producir en los 3 años. Entonces son distintos ciclos productivos. El Estado está en el deber de intervenir cada ciclo productivo, de saber qué área, qué sector está en capacidad de mejorar los salarios, no en $50 como está planteando la burguesía, sino en la cantidad que sea necesario, porque se rompió un equilibrio. En el año 2012-2013 se rompieron unas equivalencias que no eran justas, en ese momento ya eran desiguales, pero ahora se profundizó la desigualdad. El único que puede intervenir con políticas de Estado para corregir la desigualdad sobre un producto que ya existe, que se está generando día a día, es el Estado, y no puede tener la excusa de que no, hasta que no se produzca. No, tú puedes intervenir, porque la producción es promesa de producir bienes y es promesa de pago. Por eso el capitalismo funciona con crédito, con promesa
digo, bueno, yo puedo aumentar el salario de los trabajadores del sector de la pesca. Pero hay sectores que están más vulnerados. Bueno, con eso podemos hacer una política de protección, pero no podemos tirar del dinero público a diestra y siniestra sin ningún plan, como cuando un cirujano va a operar, tiene que saber exactamente lo que va a operar, dónde va a cortar, dónde va a intervenir, cuáles son los componentes de esa política. No puede ser que se diga que todo va a depender del mercado, o sea, que cuando el mercado se establezca, que cuando el mercado funcione, vamos a empezar a enderezar el entuerto. No. Eso yo creo que no solamente es una parte de respeto a la inteligencia de los venezolanos, eso es un rumbo incierto, es como decir en el mar, ¿cómo vamos a llegar a tierra? Bueno, a donde nos lleve el viento. No puede ser. Tenemos que debatir con números en la mano. Habrá que ver cómo, pero por un lado, indexar el salario, que eso lo podemos hacer hoy mismo, y por otro lado, cómo incrementamos el salario. Bueno, eso habrá que tener toda la documentación que el Banco Central tiene, que tiene finanzas, que tiene el CENIAT, para entonces calcular sector por sector cuáles sectores pueden empezar a incrementar el salario, cuáles habrá que esperar un tiempo, pero no podemos hablar de teorías que son de la burguesía, como la del derrame, como la del alcoteo. Algún día cuando los ricos sean más ricos, bueno, se van a compadecer de nosotros y van a empezar a pagar mejores salarios. Claro, eso sería como una contradicción, como acudir ante la OEA para que a través de la OEA podamos recuperar Citgo y el oro robado en Inglaterra. Sería una ridiculez. Así es, hermano. Ahora, ustedes definen unos pasos para indexar el salario y establecen en primer paso establecer una unidad de cuenta del petro, a cuenta de que el petro está anclado en el precio del barril. Sí, bueno, alguna gente ha utilizado la propuesta del petro para confundir más, ¿no? Entonces han dicho, bueno, lo que pasa es que el petro tiene dos valores, tiene tres valores, uno aquí, uno allá. Bueno, hagamos lo mismo que le hicieron a los banqueros. Suponemos una unidad de cuentas que no se mueve, pongamos el petro inmóvil, un petro que valga $60 hoy, mañana y siempre, y que cuando la inflación supere al tipo de cambio, bueno, ponemos un factor de corrección, que fue exactamente lo que se le hizo a la banca. La banca tiene una unidad de valor de cuentas, de crédito, y tiene un índice de inversión. Utiliza los dos factores y corrige el deterioro de la moneda, el deterioro del salario, a partir del uso de estas dos figuras. Luego establecen un segundo paso, que es referenciar todas las expresiones monetarias al petro. Si ya la defines como cuenta, ahora expresa todas las expresiones monetarias. ¿Cómo sería eso? Bueno, eso es muy sencillo. En Brasil, cuando se utilizó el real como medida indexada, todos los días el Banco Central de Brasil publicaba el estimado del valor del real y todos los pagos. Es como la reconversión. Cuando tú reconviertes, dice, todo lo que se expresa en millones se va a expresar en uno. Es decir, es una medida. Lo mismo pasaría con la unidad de cuenta indexada. Todos los salarios se van a pagar en petro y diariamente decimos cuánto cuesta el petro. Se va a costar lo mismo, pero cuánto cuesta en bolívares. Cambia el valor en bolívares por la inflación, pero se mantiene los mismos precios en petro. Es muy simple. Y más ahora que hay redes, que hay comunicación, eso es muy simple. Claro. Y bueno, está el paso más debatido, el más polémico, que es incrementar el salario mínimo legal y las pensiones. Bueno, fíjate, aumentar el salario mínimo sí implica tener en las manos toda la documentación que tiene el Banco Central para saber sector por sector cómo estamos con los números, pero que indudablemente es necesario subir los salarios, pero que no es lo mismo que indexar. Indexar se puede hacer ya, sin necesidad de subir los salarios, pero tiene que haber un plan que nos permita reponer el valor de la mano de obra, del factor trabajo. Por supuesto, esto tiene que hacerse no en base a los ingresos petroleros, ese es otro de los mitos. Nosotros no necesitamos dólares para pagar salarios, necesitamos bolívares. ¿Los dólares para qué son? Para comprar insumos,
¿Hay una relación entre los salarios y los deberes? Sí lo hay, pero no es una relación directa, es una relación indirecta. Y por supuesto, para subir los salarios tenemos que sentarnos, ver toda la documentación, ver todos los ingresos, y allí tomar las decisiones, pero es innecesario hacerlo. Ahora, hay dos últimos puntos en esa estrategia que hasta ahora he leído, que es lo único que he podido leer seriamente sobre esa propuesta, y es aumentar el gasto público, que de hecho ya el gobierno en cierta medida lo ha realizado, y aumentar la cantidad de bolívares. Fíjate, cuando uno dice que el dinero, que el Estado tiene que incrementar el gasto público, primero por dos razones. Cuando el presupuesto se calcula en noviembre, se aprueba en diciembre, ya en enero la inflación redujo su capacidad adquisitiva a un tercio, a la mitad. ¿Qué estamos planteando? Que los valores nominales no sean los que determinen la inversión pública, sino los valores reales. Por eso los valores reales, los valores indexados. Lo mismo que se le hace a la banca comercial, que se indexan los créditos, lo mismo se le debe hacer al presupuesto público. ¿Eso es generar más recursos? No. Esos son los mismos recursos expresados en valores reales. Te doy un ejemplo. Si yo tengo un salario que el día de hoy equivale a $10, si está indexado, dentro de un mes va a equivaler a los mismos $10, no importa la cantidad nominal de bolívares que eso signifique. ¿Es más recursos? No, son los mismos recursos. ¿Es mayor demanda? No, es la misma demanda. ¿El presupuesto se estaría incrementando? ¿Es más deuda? No. Es el mismo presupuesto en valores reales. Así lo han hecho otros países. En Hungría se llegó incluso a indexar hasta las cuentas bancarias de los usuarios. Un usuario tenía una cuenta bancaria, estaba indexada. ¿De dónde sale ese dinero? De ninguna parte. Eso es papel, eso es número en papel. ¿Qué es lo que había que refrendar? ¿Qué es lo que había que proteger? Los valores reales de los activos. De hecho, hay un manual que publicó la CEPAL en el año 2000, que por desgracia no se está aplicando en Venezuela, que es que se utiliza para que las cuentas nacionales de los países que tienen inflación pierdan valor, no pierdan poder adquisitivo. Porque el mundo de lo nominal, si yo te pregunto a ti, David, ¿cuánto ganabas tú o cuánto ganas tú en valores de los bolívares de hace 10 años? Es muy probable que tengamos que llenar el estudio donde tú estás ahorita de billetico para poderte pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que eso son expresiones nominales. Eso es fantasma, eso es numerito en papel. Lo verdadero es la capacidad que te da a ti un ingreso para adquirir una cantidad determinada de bienes reales. Si yo con mi salario puedo adquirir X cantidad de bienes hoy, dentro de un año adquiero la cantidad o un poco más, hasta establecer un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Hay uno que dice la norma, que es que tiene que servirte por lo menos para pagar tu canasta básica. Hay otros porque todo esto todavía está en el plano del capitalismo. Si vamos a entrar a la organización del socialismo, entonces tenemos que ir mucho más allá. ¿Para qué? Para que el conflicto capital-trabajo salga a favor del capital, del trabajo y no del capital. Eso, por supuesto, implica la rueda que hoy está trabada en un nivel teórico instrumental, que es que no se afecta la indexación porque no se comprende en muchos casos y en otros porque hay una lucha de intereses que impide que se aplique. Fíjate que la indexación en sí no es revolucionaria, la propuso hasta Friedman. La indexación es revolucionaria si solo sirve para que el sector de los trabajadores pueda destrancar la rueda, podamos salir de esta coyuntura, de esta especie de laberinto con el hilo de Ariadna, salir de esa coyuntura y retomar el camino del socialismo. Solo así es revolucionaria la indexación. Si no, una simple medida administrativa que ahorita es perfectamente aplicable. El que diga que no, o está mintiendo o desconoce la norma. Pero además de que desde el punto de vista de la justicia social es imperativo hacerlo. Pero además desde el punto de vista de la lógica capitalista,
Hasta los capitalistas están de acuerdo que suban el salario porque está trancada la producción. Tienen un 60-70% de capacidad instalada ociosa. Por eso están ahorita diciendo que aumenten el salario, no porque son la Madre Teresa de Calcuta, sino porque tienen un montón de plazos sin uso, que les está cada vez más significando un incremento de los costos fijos, cosa que para ellos no es ningún problema, porque con el nivel especulativo de los precios, reponen eso y mucho más. La prueba, lo que Pascualina plasmó en su estudio, donde la torta ya va más de la mitad en manos de los capitalistas. Todo el Producto Interno Bruto del país, más de la mitad se queda un grupo de capitalistas, mientras que el sector de los trabajadores íbamos por 18% en el 2017. Hoy debemos ir como por el 12, el 10, quizá menos. Claro. Ahora, ya cuando ustedes plantean buscar el mecanismo o la metodología de obtener los recursos para indexar el salario, plantean el tema de la disminución de las ganancias. Incluso plantean que hubo un incremento de las ganancias del 31% del Producto Interno Bruto al 50% entre el 2014 y el 2017, contradiciendo o a diferencia del salario, que pasó de 36% al 18% del Producto Interno Bruto en el mismo periodo. Ahora, lo que a mí me resulta interesante es cuál es la metodología a aplicar para disminuir esas ganancias, sobre todo en el contexto venezolano, donde la especulación y la evasión fiscal es casi que una costumbre cotidiana. ¿Es posible encontrar esa disminución de la ganancia? Mira, pensar en métodos tradicionales para disminuir la ganancia capitalista es iluso. Es decir, nadie va a agarrar a un capitalista porque ellos tienen los contadores para que le hagan la ingeniería contable, para que hagan la trampa, la evasión de impuestos y párese de contar. Eso sería absurdo e iluso y eso iría al fracaso. No podrían haber control. La indexación, esto es importante que lo entendamos, porque ahí está la clave del asunto. La indexación no es una acción monetaria, no es una acción sobre el sistema monetario, no. Aunque está expresado, está en el mundo de los monetarios, realmente la esencia, lo que define, lo que ontológicamente configura la indexación, es que es una medida metabólica, es decir, que opera automáticamente de manera sistemática y es en el área distributiva. La indexación no es una medida monetaria, es una medida distributiva. Tú no vas a afectar las ganancias de los empresarios, que ahorita está disparada, que es una cosa grotesca, dictando decretos y poniendo inspectores y haciendo una estructura de costo como lo que hicimos con los precios cuidados. No, eso no va a funcionar. Tú lo que haces es, yo creo una unidad de cuenta, que es la indexada, establezco un límite sobre el cual no va a bajar nunca el salario en términos reales y al mismo tiempo empiezo a inyectar liquidez. ¿Por qué liquidez? Porque hay un faltante de liquidez real. Hace 10 años, en el 2013, habían 72 bolívares circulando por cada 100 bolívares de bienes reales. El año 2020, calculado por Pascualina, ya esa relación iba por 22 bolívares, es decir, el 22%. Hay un faltante de liquidez. Tú reinyectas esa liquidez que es necesario como medio de pago para poder poner a circular la economía. ¿Y a dónde lo vas a reinyectar? Al sector trabajo. Y ya por el solo hecho de reinyectarlo al sector trabajo, porque además hay una deuda con el sector trabajador, ponerla adquisitiva es no solamente un problema social, que es profundamente social, sino también es un problema de economía política, que es el nombre verdadero de la economía. Entonces, la política económica tiene que ir en función de restablecer la capacidad adquisitiva. En ese momento que tú restablezcas la capacidad adquisitiva, tú estás interviniendo el esquema distributivo y tú estás disminuyendo la ganancia del capitalista, no por efecto de una acción de control que no va a funcionar, sino por efecto de una acción dinámica, metabólica, que es la indexación. Entonces, entendemos la indexación como una medida, entonces comprendiendo que sí tiene viabilidad. Y no solamente por la lógica interna de lo que estoy explicando, porque un método científico, para que tenga valor, tiene que tener lógica interna, consistencia, coherencia, pero también la empiria, los datos de la realidad tienen que refrendarlo. En Brasil, ¿cómo se derrotó la hiperinflación en pocas semanas? Bueno,
con la indexación o con la corrección indexativa, sincronizando las indexaciones que ya existen en la sociedad, no alterando el poder adquisitivo de los trabajadores, es decir, no había por qué sacrificar el salario, no lo hicieron, y bueno, y un señor que no es de izquierda pasó de ser ministro de Hacienda a presidente de la República, que fue Fernando Enrique Cardoso. Claro, ahora Tony, entrando ya en el tema político, porque con esa última explicación me queda claro que es una consecuencia obvia la disminución de la ganancia cuando tú anclas el salario, porque ¿para dónde vas a coger? No vas a seguir incrementando la ganancia porque vas a tener que seguir incrementando el salario. Para que te digan si están o no cumpliendo los precios, porque eso no va a funcionar. Sí, exactamente. Ahora, fíjate tú dijiste en una entrevista, creo que fue con Mari Pili, que la fórmula completa para irreverentes en la discusión y leales en la acción, pero que la fórmula completa era que se diera esa discusión, que se diera ese debate, porque si no, ¿cómo podía ser leal a qué? Si tenías que de alguna manera debatirlo. Han ganado espacio en el debate. Yo te puedo decir, en el olfato de calle, en lo que yo he salido, la propuesta de indexar el salario ha cuajado. Son muchos sectores que hablan de indexar, incluso con un conocimiento limitado, pero han capitalizado la propuesta en la calle. Ahora, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, en la Comisión de Economía y Finanzas, con el mismo gobierno nacional, ¿se está dando el debate? Mira, yo tengo que decirlo con dolor, ¿no? Porque me satisface. Perdonen que hable en plano personal. Yo esperaba llegar a la Asamblea Nacional, oye, con mis hermanos de clase, vamos a debatir los temas fundamentales. Esta Asamblea ha trabajado mucho, tiene un récord de leyes y todo esto lo podemos demostrar. Pero también así como se puede demostrar eso, se puede demostrar que hay temas neurálgicos que se metieron bajo la alfombra y que no se discutieron. Yo hubiese querido que se hubiese... Yo entregué 3 veces el proyecto de debate de propuesta indexatoria. Ni siquiera quise meter un proyecto de ley porque consideraba que podía ser un cuerpo de leyes en los que pudieran salir afectados y que había que transformar. Lo hice de manera formal 2 veces. En el primer trimestre de 2021 y en octubre de 2021. Y debo decirlo porque, como dicen los creyentes, por la verdad murió Cristo. No fue engavetada esa propuesta, no solamente fue engavetada, todo el mundo es testigo cómo fue criminalizada. En el partido no ha habido debate sobre esta materia económica. Entonces, bueno, pudiera decir que no ha habido debate sobre ninguna materia económica. Entonces es muy grave para los revolucionarios conformarnos con una situación en la que no logramos encajar. Un revolucionario debe hablar de frente y explicar, mira, estas son las dificultades. Mira, la UNAPRE, sí, la UNAPRE existe. No existe en el expediente que llegó al Tribunal Supremo, eso no quiere decir que no existe en la realidad. Y tenemos que dar la cara, mira, está pasando esto, por estas razones por las cuales nosotros estamos hablando de esto. Y el bloqueo existe, claro que existe el bloqueo. Y la oposición está tratando de quedar en río revuelto, absolutamente. Y quiere volver a establecer la violencia. Yo estoy de acuerdo con todos esos conceptos y con toda esa visión que se expresa. Pero al mismo tiempo, seamos autocríticos. Hay temas que no dependen ni del bloqueo ni de la oposición, como hablar del salario. Nada nos impide hablar del salario, salvo que no entendamos o que no podamos explicar lo que estamos haciendo. Y es grave porque es que el pueblo lo entiende, el pueblo sabe que sí hay algo que no está claro, o sea, hay algo que no encaja y el pueblo lo intuye. Y puede ser que la gente no sepa de economía, y puede ser que la gente no entienda lo de la indexación, pero la gente entiende cosas muy simples. Mira, si se le aplica a los banqueros y los banqueros están felices, bueno, aplicármelo a mí, hermano, y aplicármelo no, pero es que es complejo por el petro, no, entonces hagamos algo. Hazme lo mismo que le hiciste a los banqueros, aplícame la misma unidad de cuenta. Entonces, no digamos que seamos leales en el debate cuando no, ¿cómo se llama? Referente en el debate y leales en la acción. Yo estoy de acuerdo con ese precepto, pero apliquemos la fórmula completa, hagamos el debate. Si en el debate, esa fórmula que ustedes proponen, Tony, es inviable, lo demostramos aquí, mira, estos son los números. Bueno, diremos, bueno, entonces busquemos otra, pero no digamos
¿Qué tal debate cerrado cuando no ha habido debate? Bueno, la ausencia de debate en el PSUV es cierta, porque yo acabo de salir del equipo estatal del PSUV y en todos estos años eso jamás se debatió, a pesar del esfuerzo que se hizo de plantearlo. Y es una dolencia que hay, que incluso pasó en el 2015 cuando se perdió la Asamblea Nacional. Yo recuerdo en el 2015 yo también planteé el debate del tema económico y me fue negado. Y fue el desastre en el 2015 que perdimos la Asamblea Nacional, pero con una arrastrada. Y ahorita hay una preocupación de escenarios electorales en el 2024 o pudiese adelantarse en este año. Y entonces hay como un miedo al debate, que es lo que yo veo peligroso. Si el debate ya está en la calle, porque la gente cuando tú vas en el autobús, cuando vas a una plaza, la gente está debatiendo eso. Entonces, si tú te niegas a ese debate, es como meter la cabeza debajo de la tierra, y es mucho peor. Claro, David, fíjate, esto es muy peligroso lo que está sucediendo, porque no es un tema cualquiera, o sea, esto no es, mira, es un tema que, bueno, podemos pasarlo y olvidarnos que no va a suceder nada. No, estamos hablando del núcleo de la contradicción fundamental entre el capital y el trabajo. Estamos hablando del salario. De hecho, Carlos Márquez escribió un librito muy pequeño, muy consistente, que es precio, ganancia y salario, para ganancia, salario y precio, no me acuerdo el orden de las palabras, pero fue una donde le contestaba un señor Weston sobre el problema del salario, sobre el problema de la producción. De hecho, ahí están respondidas varias de esos mitos que algunos dicen que hay que esperar a que la producción crezca. Y entonces Weston le contestó, no, pero es que la sopa es la misma. Bueno, cambiemos el tamaño de la cuchara para que la gente coma más sopa. Es decir, ya ese debate está dado en el mundo. Lo preocupante de políticamente hablando es que nosotros querramos pasar bajo la mesa un tema tan vital como el salario. No hablemos del salario, criminalicemos a quienes nos tomamos la responsabilidad, porque no es ni siquiera un atrevimiento, es una responsabilidad de vida histórica, de tener que tocar el tema que no se quiere tocar. No quiere decir eso que tengamos la razón en todo lo que exponemos teóricamente, probablemente tengamos alguna falla, pero hasta el momento no ha habido forma de que eso se debata. Y lo peligroso además, David, es que la derecha, esa derecha que es el culto a la muerte, que ninguno de ellos se ha retractado de los que quemaron vivos, y esa derecha que en cualquier momento que sienta que tiene otra vez poder, nos va a venir a clavar el puñal, no a nosotros, que estamos dispuestos a hacer lo que sea por la patria. Al pueblo ya nos van a ir a clavarle el puñal, porque esa derecha no es futuro. Pero ahora esa derecha se quiere tiene ahora el tuque de ser la que habla del salario, de ser la que habla de las reivindicaciones. Eso es grave, que los revolucionarios, como aquella película de Chaplin, donde Chaplin recoge una bandera. Si tú botas una bandera, la va a recoger otro, mi hermano. Chaplin agarra la bandera del suelo, la empieza a cargar, y cuando se voltea, ve que hay un montón de pueblo atrás de esa bandera. Bueno, veamos lo que estamos haciendo. Estamos botando la bandera del salario. No me vengan con el cuento de que no, mira, es que es seguridad de Estado. Sí, hay cosas que son de seguridad de Estado. ¿Por qué? Porque somos un país agredido. ¿Por qué? Por la primera potencia del planeta, que por cierto ahora va a dejar de ser la primera potencia del planeta, gracias a Dios. Pero no digamos que hay temas que no se pueden hablar por el bloqueo. Tenemos que hablar del salario, de hablar de las limitaciones reales que existen para volver a tener salario como lo de hace 10 años. Sí, nadie está hablando de salario hiperinflado, pero estamos hablando de que no se puede obviar, porque hay gente que para descalificarlo, a quien venimos hablando del salario, dice, no, pero ustedes son fantasiosos, porque están proponiendo $400, 500. Nadie ha dicho de 400 y de 500. Fantasioso es pensar que el mercado va a corregir las fallas y que vamos a obtener un mundo de prosperidad y amor gracias al mercado. Eso sí es fantasioso. Entonces, demos el debate. Si no es esa propuesta, busquemos otra alternativa, pero no podemos amarrarnos ni al dólar, ni a la teoría del goteo, ni que el mercado estable quemando las divisas públicas, 5.000 millones de dólares quemamos el año pasado, y después ese dinero, hasta donde tengo entendido, el Banco Central lo esterilizó. Es decir, una locura irracional, mientras entonces se habla de que, bueno, en algún momento vamos a poder hablar del salario cuando haya niveles de producción. Eso es un absurdo. Yo por lo menos no estoy dispuesto a aceptar eso como respuesta. Me cueste en lo personal lo que me cueste, porque no es un problema de jactarme de algo, no. Es un problema de responsabilidad política. Y que me lo diga alguien que pueda decirme a mí, mira, Antonio Bosa, pero no puede ser que ahora,
tú vengas a hablar del salario. No, toda la vida hemos hablado del salario. Desde que éramos muchachos, que estábamos estudiando, que estábamos repartiendo el librito de ruptura, por allá por los años 70, estábamos hablando del salario. No es un tema nuevo, por eso la gente en la calle está hablando del salario. ¿Por qué? Porque es un tema vital. No estamos hablando del dominó o del juego del Caracas de la Guaira. Estamos hablando de algo vital, de algo que afecta a mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, mi futuro, la esclavitud futura que el capitalismo nos tiene preparado. Estamos hablando de algo fundamental, no estamos hablando de cosas de conchas de ajo, estamos hablando de algo vital. Entonces a nadie se le puede impedir que hable de algo que le afecta a su vida. El que pretenda hacer eso es un censor del tipo de la Edad Media. No podemos, entonces sí, vamos a hacer reales en elección, una vez que tengamos claro cuál es la acción, pero no me vengan a vender el mercado como la acción correcta. Eso es cierto. Ahora, hay un último aspecto, para no quitarte más tiempo y agradecido con esta entrevista, y es que no es la solución definitiva, porque hay un problema de trasfondo mucho más grave, pero yo estoy de acuerdo contigo en que es un paso decisivo en la confrontación contra el modelo. Nosotros debemos trascender el tema del modelo salarial, que no es nuestro, lo inventó Henry Ford, lo inventaba el Imperio Romano cuando distribuía la sal, pero de alguna manera pasar por una fórmula que proteja el salario de los trabajadores en esta coyuntura con la indexación, significa que vas a profundizar el tema salarial y vas a profundizar la confrontación con el modelo que está. Es decir, te vas a llegar a la hora chiquita de saber si eres un transformador, un revolucionario o un reformista. Mira, estamos en una coyuntura difícil. Yo he dicho que es como que nos metieron los asesores económicos del presidente del Banco Central de Venezuela en un laberinto donde la pretensión es seguir avanzando más hacia el centro del camino perdido. Es decir, cuando se le dice al Banco Central, pero mira, no has podido controlar el tipo de cambio, no te preocupes, ahora voy a meter más dólares al mercado. No, eso es una locura. Hace 12 años, 10 años atrás, el gobierno venezolano, nuestro gobierno revolucionario, del cual yo soy parte y defiendo, le entregó al sector privado 64.000 millones de dólares entre 2011 y 2012 a través de dos sistemas que son el CIMADI, que era la venta de títulos que se cambiaban por dólares, y el CADINI, que todo el mundo conoce, donde después todo el mundo hizo fiesta viajando con las tarjetas de crédito, de débito y de crédito. Bueno, 64.400 millones de dólares. ¿Qué hacía el sector privado? Compraba dólares a 5,6 bolívares y se volteaba al mercado paralelo y lo vendía en 16. Y las mercancías que vendía, las vendía como si les costara 16. Entonces, ¿de cuál mercado me están hablando? De un mercado que se nutre de las divisas públicas. El propio presidente Nicolás Maduro en el año 2013 orientó que el mercado cambiario debería funcionar solo con divisas privadas. En el momento en que tú le saques las divisas públicas al sector, al tipo de cambio, al mercado cambiario, a partir de ahí ese mercado se va a estabilizar. Los primeros días van a chantajear diciendo que se va a disparar el dólar, pero a lo que empiezan ellos a meterle el dinero de ellos, de cada uno de estos burgueses de este país, se va a estabilizar porque nadie es tonto. Nadie va a vender una divisa por debajo y nadie la va a comprar por arriba de lo que le sirve para su producción. Y las divisas públicas tenemos que usarlas para traer medicina, para traer insumos para el agro, para traer todas las cosas que el país necesita y que podamos comprar. Pero no se pueden seguir quemando en la pira de la pseudociencia del monetarismo, haciendo creer que vamos a estabilizar el mercado y a partir de allí van a suceder una serie de milagros económicos. Eso no existe. El dinero, el concepto del dinero, que es uno de los errores que tienen estos asesores del presidente y del Banco Central, que se está utilizando, es el estrictamente monetarista. Y están quemando el dinero, los bolívares, porque piensan que es el que produce inflación. Yo te hago esta pregunta, David. Entre enero y julio del año pasado, el Banco Central vendió casi 4.000 millones de dólares. Ponle a 5 bolívares, son casi 20.000 millones de bolívares. La liquidez en enero era de 4.000 millones de bolívares. Y en julio, cuando ya habían vendido esta cantidad de dólares, no llegaba a 9.000 millones. ¿Dónde están los otros 18.000, los otros 20.000 millones de bolívares? Pero resulta ser que eso era más de 2.500 millones de bolívares mensuales
que la banca comercial tuvo que inyectarle a la economía por dinero bancario a través de créditos para comprar esos dólares, porque esos 1.500 millones no produjo inflación. Pero cuando le pagaron a los docentes en agosto una cantidad incluso inferior, porque apenas llegó como a 2.200 millones de bolívares, ¡pum!, se disparó el dólar y ¡pum!, se disparó la inflación. Y lo mismo sucedió en diciembre, cuando pagaron esos bonos por ahí. Pero el Banco Central nos dice cómo fue el movimiento de la liquidez, que fue prácticamente nula en términos reales, no en términos nominales. En términos nominales todo crece, pero en términos reales no. Entonces, como no se puede explicar la realidad con las teorías monetaristas porque no dan referencia real de lo que está sucediendo, entonces tienen que inventar cosas como que se dispararon las transacciones. Eso no explica nada. Eso lo único que explica es que los asesores del presidente fracasaron y como ya vieron el fracaso, tienen que empezar a maquillar los conceptos para que la gente que no sabe de economía diga, oye, de verdad que tienen razón. Pero por desgracia, este pueblo es inteligente, o por fortuna, mejor dicho, este pueblo es inteligente, por desgracia para ellos, y sabe que aquí hay algo que no está cuadrando. En primer lugar, no está cuadrando que no hablemos públicamente del problema salarial. Y que venga la derecha esa torpe, empezando por la derecha que tenemos en la Asamblea Nacional, que yo la llamo la derecha de utilería, a levantar la voz, a reivindicar un salario que ellos en el fondo saben que no están reivindicando, porque los únicos que podemos reivindicar el salario somos los revolucionarios que tenemos toda la vida empeñada en ella. No fue algo que se nos ocurrió hace unos días, sino que toda la vida, desde que tenemos pensamiento, hemos hablado del salario, porque es el núcleo central del conflicto entre el capital y el trabajo, entre el capitalismo y el futuro alternativo que no va a ser capitalista, a menos que la humanidad perezca o a menos que nos convirtamos todos en esclavos de los capitalistas. Oye, Tony, muchas gracias. Por cierto, ¿cómo le fue en Puerto La Cruz en esa conferencia? Excelente. Por todos lados, la gente es muy inteligente, muy clara, muy fácil, muy comprensiva. Y eso nos nutre el espíritu, porque en otros espacios, que donde no hay oxígeno, que se nos ve una, cuando está lo contrario, nosotros estamos hablando desde la revolución, desde los revolucionarios, no queremos nada con la derecha, no estamos coqueteando con la derecha, estamos buscando una fórmula que nos sirva a todos, a los trabajadores fundamentalmente. Y no, la gente es muy comprensiva y hay mucho apoyo, ha habido mucho apoyo. Bueno, me contenta saber eso. Tony, un abrazo, esta es tu casa, agradecido por habernos permitido profundizar en este debate y estoy seguro que muchos oyentes aquí en el Estado Bolívar están agradecidos de haber profundizado este tema del salario y de indexar el salario. Muchas gracias, Tony, saludos a todo tu equipo. Hasta luego, David. Ok. Bien. Hemos conversado con el economista y diputado Tony Boza. Es muy interesante lo que nos ha planteado, muy esclarecedor, y yo debo agregar que sí es un problema grave la ausencia del debate. Y se los digo como periodista, porque ya yo no formo parte del equipo estadal del PSUV. Entre otras cosas porque yo me niego a hacer un comité de foca, a estar grabando videos para complacer el ego o a estar en unas reuniones de 8 horas donde no se dice absolutamente nada, cuando el debate serio está en la calle y hay que dar la cara. Y lo digo responsablemente, porque ya está bueno de mucha flojera política y ya está bueno de estar escondiendo y tapando las cosas. Hay que de alguna manera elevar el debate con respeto, con ética, pero dar la cara, darle la cara al pueblo. Y eso es lo más importante en este momento. Yo creo que es una oportunidad para nosotros sincerar de alguna manera el debate económico que está perjudicando a la gente. Y no por desconocimiento, porque la gente no es tonta, la gente investiga, lee y observa en detalle el comportamiento de las personas. Y fíjense ustedes, hay un riesgo de que nos suceda lo mismo que en el 2015. En el 2015
Yo recuerdo que le comenté a Héctor Rodríguez en ese momento, yo le dije, mira, hay un debate en la calle de una situación económica y nosotros no estamos hablando de eso. Y es lo más peligroso, el no hablar de eso. Es como cuando hay un problema en el matrimonio y uno de la pareja no quiere tocar el tema, como si no existiese el problema. Y el pueblo no es tonto, el pueblo no es pendejo, el pueblo sabe qué es lo que le está afectando. Y sabe incluso quién es el que se niega al debate. Así que yo creo que lo más importante es sincerar el debate. Y lo que dice Tony es muy cierto. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que la bandera del salario la tome la oposición? Si han sido siempre, y lo son, los enemigos del salario, de los trabajadores. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos permitiendo que ellos asuman esa bandera? Y eso está pasando porque no queremos debatir con la verdad, porque no queremos sentarnos con el pueblo a debatir el tema del salario, a debatir el tema económico, a reconocer los errores. Y eso es un problema de ego, de un estúpido ego. Tenemos una gran cantidad de dirigentes que tienen un ego inflado y se creen la Coca-Cola en el desierto y no asumen la realidad de la calle. Y eso hay que decirlo. Estamos compartiendo un cafecito con noticias. Puedes ubicarnos a través del 0414-958-1282. 0414-958-1282. Vamos a una pausa musical y regresamos con la recta final de Cafecito con Noticias. Muchas gracias. ¿Y a quién no le gusta un buen cafecito con noticias todas las mañanas? Cafecito con Noticias, una revista informativa que contextualiza las informaciones internacionales con la realidad política, económica y social de nuestro país, con música, secciones, reportajes especiales y entrevistas, lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, en Sónica. Sé libre, sé diferente.